más democrático que el PAN? A ver, ahí están los resultados. Ahí están los resultados en un convenio filtrado por Marco Cortés repartiéndose a notarías. ¿Con qué cara hablas de autoritarismo aliado con el PRI? Y nada menos que con el PRI de Alito, con el PAN de Marco Cortés, con aquel... Hola a todos mexicanos, esto es México en corto, sean bienvenidos nuevamente. Solamente les pido su apoyo con un like al video para poder llegar a más mexicanos. Gaby Cuevas, vocera de Claudia Sheinbaum, vuelve a tundir a prianista de izquierda, representante de Xochitl Gálvez, por defender sus corruptelas. Y como siempre, se salen de control cuando no tienen buenos argumentos. Parece que al PRIAN se le olvida que los mexicanos tenemos memoria y que muchos no queremos que regresen. Veamos lo que pasó. A Gaby Cuevas, vocera de Claudia Sheinbaum. ¿Cómo estás, Gaby? Bienvenida. Muchas gracias, Luis. Un gusto estar contigo. Qué gusto estar con Fernando, con Gibran en esta mesa. Muchísimas gracias. También está con nosotros Fernando Belauzarán, representante del movimiento de oposición del Frente Amplio Progresista, con Xochitl Gálvez. Fernando, bienvenido. Encantado de estar contigo, con Gaby, que ya tuvimos su primer entre, y con Gibran ahora, que llega, que me parece de lujo. No, hombre, es una mesa de lujo. Gracias a los tres por estar con nosotros. Y también está Gibran Ramírez. Él viene de Movimiento Ciudadano, pues representando de alguna manera también a Jorge Álvarez Maínez. Bienvenido, Gibran. Gracias, es un privilegio estar aquí. Mi propuesta es que ustedes, cada uno en 1 minuto y medio, ya checamos y nuestro contador, nuestro cronómetro sí sirve. Y nos salió más barato que 5 millones de pesos o 6 millones de pesos, cosa rara, por cierto. Pero bueno, que en 1 minuto y medio cada uno de ustedes pues nos pueda dar las propuestas que tienen sus candidatos, sus candidatas en educación, salud, transparencia, grupos vulnerables y mujeres en particular. Estos 5 temas. Yo creo que Gibran lo ha visto, yo creo que Fer lo ha visto, yo creo que Gaby lo ha visto. Creo que quizá lo ha visto un poco más Gibran, y me atrevo a decirlo por el tema generacional. Hay personas estudiadas, estoy hablando de gente que tiene una maestría, pero en psicología, por ejemplo, o en ingeniería, en donde tú te sientes con ellos y neta no saben qué es un diputado, ni les interesa saber qué es un diputado. ¿Cómo le harían para decirle a esos ingenieros, psicólogos, doctores, a todos ellos que están apolíticos, que esto es importante? O sea, porque de verdad hay un rechazo muy cañón a la política el día de hoy. Alusiones personales y responde Exacto. Empiezo por las alusiones y voy a mi historia muy rápido. Ya les conté, 1994 es cuando yo decido entrar a la política. Entro al PAN. Entro a un PAN que presidía Carlos Castillo Peraza, un demócrata, un ideólogo, una persona con profundas convicciones por construir bienestar, por el bien común. Decido salirme del PAN en 2018. Un PAN secuestrado por Ricardo Anaya. Un PAN que dejó a un lado sus principios, que gobernó 2 sexenios y no cambió un solo líder sindical, que no buscó la democracia ni en las esferas más autoritarias de nuestro país. Un PAN que le falló a la gente poniendo como encargado de la guerra contra el narco a un García Luna. Ese PAN que olvidó a su militancia, que les dio la espalda, que de pronto decía, tú me tienes que pedir permiso para tener aspiraciones, que fue la regla de Ricardo Anaya. Ese no fue el PAN democrático al que muchas generaciones nos afiliamos y fuimos representantes de casilla y defendimos elecciones. Pero ahora, en este sexenio que califica a Fernando de autoritario, no ha habido una sola queja de decir que hubo un fraude electoral en nuestro país. Nadie se ha quejado de los muchos gobernadores y gobernadoras que se han elegido. Claro que no has dicho nada. Sinaloa, del otro lado, Fernando, a ver, yo no te interrumpí con todo y que, aunque yo no estoy en la boleta, fui claramente aludida. O sea, ¿tú crees que Morena es más democrático que el PAN? A ver, ahí están los resultados. Ahí están los resultados en un convenio filtrado por Marco Cortés repartiéndose a notarías. ¿Con qué cara hablas de autoritarismo aliado con el PRI, y nada menos que con el PRI de Alito, con el PAN de Marco Cortés, con aquellos que dejaron cancelados los procesos internos? Demos brevemente, el único que no ha cambiado. A ver, 30 segundos para la pregunta, Gaby, por favor. El único que no ha cambiado en 40 años. Fer, demos chance a Gaby, por favor, demos chance a Gaby. Ya no secuestres el debate. A ver, voy ahora sí a la pregunta de Luis. Muy importante. La gente sí sabe lo que es un diputado, no sabe qué hace y no sabe, muy importante, para qué nos sirve.
tenemos que entender que la política y el ejercicio del poder público tiene que cambiar, tiene que ser más dinámico, tiene que ser mucho más cercano a la gente. Andrés Manuel ha hecho un esfuerzo en eso fantástico. Pocos presidentes han recorrido el país, si no es que ninguno, como Andrés Manuel. Entonces dinamismo, capacidad de respuesta, cercanía y sobre todo muy importante, cerrar filas en términos de información. Primer punto, por favor, voten el 2 de junio. Segundo punto, por favor, dan los debates, infórmense y a quien le vayan, yo espero que sea a nuestra coalición, a Claudia Sheinbaum, pero sí es muy importante que las campañas sirvan para ser ciudadanía. Ok, Fer, rápidamente. Rápidamente cuando Colosio hizo su discurso en el Monumento a la Revolución, se dice que Salinas se enojó mucho porque hizo esta crítica de que México necesita una sed y hambre de justicia. Hoy nos levantamos con que el gran problema es que López Obrador está muy molesto con el debate. Y está muy molesto con el debate porque Claudia Sheinbaum no lo defendió, no lo alabó, ¿no? Y sale la jornada, que es su órgano interno, con las rayuelas ahí plateando de que no se le olvide quién la puso ahí. Eso lo dice ahí, nada más tienes que ver, y es su comadre, ¿eh? Y además es la comadre que gana más dinero por asignación directa en los medios, ¿no? Sinceramente, entonces, ahí, y el tema es que López Obrador está molesto porque su corcholata no lo defendió, no la alabó, ¿no? Ese es el tema. Y perdón, no hay partido más autoritario que Morena. Ahí decide una sola voluntad, voluntad. No tienes un grillito diciéndote PRI, Gracias, Fer. PRI. Perdón, ¿algún tema? Bueno, es el peor PRI de la historia. Fer, dame Morena chance. es el Fer, peor dame PRI de la chance. historia. Fer, Gaby, dame chance, Gibran. Morena. Ahí los tienen jaloneándose. Según yo, tu pregunta iba más... No, mi pregunta no la respondió. Yo sí. Gaby, 10 segundos. Pedí más tiempo de responder. A ver, ¿cuál es la pregunta? Olvídalo, Fer. Hablando. Gibran. Si me dejas entender Por bien, favor. te referías más bien a la comunicación. ¿Cómo hacemos? ¿Cómo que hacemos les la importe? comunicación? ¿Cómo hacemos que la gente que tú conoces muy bien, Gibran, que rechaza este tema político, que no le interesa quién es un diputado? Créeme, hay mucha gente que no lo sabe, no le interesa, Gaby. Pero es porque no ¿Quién les es? hemos enseñado para qué. No, es porque sirve. lo rechazan. Es porque para ver otra cosa, de verdad, Y es porque- TikTok ofrece más cosas. Ya tengo la respuesta, pero... Fíjate, en TikTok se ha generado un espacio para informaciones muy precisas y amplias, por ejemplo, sobre psicología. Sí, claro. Hay un debate entre psicólogos, Ujú. hay otro debate Muy entre interesante. psiquiatras. En realidad, esa generación que se tacha luego de apática Ujú. está muy interesada en esos temas. En TikTok Claro. está la mayor parte de los jóvenes de México. Hay 74 millones de usuarios activos. Y ahí podemos ver también en qué formatos comunicativos se filtran más los contenidos políticos. Ahora sí, con tema de propuestas, concretamente propuestas, cada uno de ustedes va a tener un fragmentito de tiempo. Aquí está Siento nuestro que cronómetro. sí, el cronómetro. Y ¿eh? no, Ya sí te va a haber un estás pareciendo cronómetro. al debate Ahorita del va a estar domingo. en la pantalla un cronómetro. Está muy bien. Y pues hasta ahí llegan. Regresamos con propuestas concretas. Si quieren aprovechar ese tiempo para agarrarse a guamazos, está perfecto, es su tiempo. Pero bueno, lo que les pedimos es que sean propuestas concretas. Empezamos. Educación, Gaby Cuevas. Que conste que no veo de lejos, entonces ahí se me complica un poco la logística. Va. Ahí Primer estamos. tema, educación inicial, becas, educación media superior, tener también espacios para que 1,5 millones de jóvenes puedan cursar la preparatoria, es decir, quien sale de secundaria se le asegura el derecho a llegar a la preparatoria, construcción de más universidades y por supuesto fortalecer la educación temprana. Ya lo hizo Claudia en la Ciudad de México. Aquí anotación muy rápida porque ya dije las propuestas. En el caso de Xóchitl, a ella no le importa la educación. Yo soy de Miguel Hidalgo. Ella prometió la construcción de un faro del saber, un centro comunitario en la colonia Nextitla, que nunca llegó. Gracias, Gaby Cuevas. Fernando Belaunzarán, de Xóchitl Gálvez. Mira, tú no vas a votar por un partido, vas a votar por qué país quieres vivir. Porque como nunca, esta elección va a definir decenios. ¿Quieres vivir en democracia o quieres vivir en dictadura y autoritarismo? Y por lo tanto queremos una educación que libere, una educación que empodere a las personas, que las prepare para poder competir contra cualquiera. Por eso pone el énfasis en educación, en inteligencia artificial, en idiomas como el inglés, y eso está bien. Por supuesto, hay que regresar a la gente que desertó. Desertaron millones de personas con la pandemia y ya no regresaron. Y no se trata de ponerlas en la escuela para que tengan un lugar. Se trata de que pueda ser la educación pública un instrumento efectivo de movilidad social, que les sirva para mejorar y para poder entrar a un mundo cada vez más competitivo. Claudia Sheinbaum traicionó a los universitarios, avaló la persecución del CONACYT, académicos que incluso son reconocidos, permitió que se comieran todos los fideicomisos que iban
iban para la investigación científica y no dijo nada por el no cumplimiento del 1% a ciencia y tecnología. Gibran Ramírez, de Movimiento Ciudadano, de Jorge Álvarez Maínez, educación. ¿Qué le proponen a la gente? Bueno, lo primero es educación inicial garantizada para todas las hijas e hijos de madres trabajadoras. Hay, por ejemplo, un esquema que existe en la Secretaría de Educación Pública que es de educación inicial para los hijos e hijas de personas trabajadoras de la educación. Es un muy buen servicio, muy bien evaluado, pero que debería extenderse a muchas más personas. Es un esquema que habría que crecer junto con otros, como el del Seguro Social. Eso primero. Segundo, un esquema compensatorio que evalúe primero los daños en la pandemia. Es cierto que más de 1 millón de personas abandonaron la educación, por lo menos parcialmente. Eso sabemos porque no se han construido correctamente las estadísticas. Ni los gobiernos estatales quisieron hacerlo y el gobierno federal prefirió seguir a ciegas. Entonces hay que ir por esos niños, hay que hacer contenidos para favorecer su lectura y escritura, porque sin eso no tenemos nada. Gracias, muchas gracias, Gibran Ramírez. Bueno, ahí están temas de educación. Si quieren responder de algo que haya dicho algún otro representante de las candidatas y el candidato, se vale, pero bueno, pues es dentro del minuto que tenemos para el asunto de salud. Comenzamos primero con Gaby Cuevas, representante de Claudia Sheinbaum. Adelante, Gaby, un minuto. El 2 de junio vamos a elegir entre dos propuestas. La propuesta que quiere volver al pasado, a los vales de medicinas que prometía Peña Nieto, a un seguro popular que le costaba a la gente entre 2,500 y 11,000 pesos. Entonces ni era seguro ni era popular. O escoger el modelo de cobertura universal de salud, un derecho que la Cuarta Transformación ya llevó a la Constitución y que está en una ruta de implementación. En este sentido son dos pilares importantes, universalidad y gratuidad. Y además buscando el fortalecimiento de la atención primaria de salud que nos permita trabajar con las comunidades, con la sociedad civil, involucrar a la iniciativa privada e incluso a la academia. Uno de los temas más importantes va a ser, desde luego, garantizar que todas las personas tengan tratamientos, medicinas y atención médica de calidad. Este tema es fundamental. Claudia ya dio resultados en la ciudad con la construcción de 2 hospitales y más de 20 clínicas. Gracias, muchas gracias. Es Gaby Cuevas de Claudia Sheinbaum, de la 4T. Fernando Belauzarán, Xóchitl Gálvez, oposición, salud. Me faltó decir, con Xóchitl Gálvez van a regresar las estancias infantiles y las escuelas de tiempo completo que permiten a las madres trabajadoras irse y trabajar y aportar al hogar. En el asunto de salud hay un verdadero desastre en México, es una crisis humanitaria. López Obrador se puso a improvisar y dejó a los mexicanos sin medicinas. Y esas medicinas han costado vidas, porque muchas gentes con enfermedades crónicas no han tenido esas posibilidades y han tenido que empeñar su futuro, porque además se tragó el fondo de gastos catastróficos que tenía el Seguro Popular. Por lo pronto vamos a hacer, porque lo que dice Morena es todo es gratis, pero no hay nada. Y entonces tienen que ir a buscar la poca salud que tienen en las farmacias de la esquina. Hay que recuperar el Seguro Popular, por supuesto mejorarlo como estaba, sus defectos, pero no tirar al niño con el agua sucia, poder tener un sistema eficaz de entrega de medicamentos y por supuesto fortalecer al sistema público en los hospitales que se caen a pedazos. Y por supuesto fue y hablaré quizás en un momento, la crisis de la pandemia, que fue 800,000 muertos en la pandemia por el mal manejo. Gracias, es Fernando Belauzarán de la oposición de Xóchitl Gálvez. Gibran Ramírez, Movimiento Ciudadano, de Jorge Álvarez Maínez. ¿Qué le dices a la gente? ¿Qué proponen ustedes para el tema de salud? Primero les pregunto, más allá de las cifras, que son muy contundentes, si ustedes se atienden o no en el sistema público de salud. En estos años, desgraciadamente, la mayor parte de las personas ha pasado a resolver sus carencias de salud en consultorios adyacentes a farmacia, pagando algo que de por sí ya se paga en los impuestos. Para mal, eso está ya más o menos resuelto así. Ahora tenemos que ver entonces las urgencias primordiales, que son las enfermedades crónico-degenerativas, y empezar por ahí a reparar el sistema para que todo mundo tenga su insulina, los medicamentos para la hipertensión, para que tengan quienes lo requieren, terapia contra el cáncer,
para todos esos padecimientos que generan la mayor parte de muertes en nuestro país puedan ser atendidos de inmediato y que dejen de contribuir a la estela de muerte que venimos arrastrando probablemente desde el 2006. Gibran Ramírez de MC, muchísimas gracias. Transparencia y combate a la corrupción. ¿Qué hacer con el tema de transparencia, de combate a la corrupción? Comenzamos un minuto. Gabriela Cuevas, de la 4T, representante de Claudia Sheinbaum. El buen juez por su casa empieza. Ahí están los resultados de Claudia Sheinbaum en la Ciudad de México, con reconocimientos tanto nacionales como internacionales de la OCDE, del BID, de distintas instituciones. Ahí están innovaciones para poner toda la información disponible en línea y al alcance de la gente. Vamos por una agencia federal anticorrupción que armonice y que vigile todo lo que está sucediendo y genere un gran acuerdo nacional contra la corrupción. Segundo lugar, fortalecer la Secretaría de la Función Pública, que tenga mucho mejores capacidades de investigación, de sanción, de revisar hasta la evolución patrimonial. Un modelo también de investigación, que esta propuesta me encanta porque es con la gente, de alerta ciudadana temprana. Y por supuesto, trabajar con la justicia para acabar con la impunidad en esta materia. Ahora bien, queda pendiente que Xóchitl nos conteste qué pasó con esos contratitos de sus empresas con el INAI, con el INE, con el Senacica, mientras ella era servidora pública, jefa delegacional en la Miguel Hidalgo y hasta como senadora. Gracias. Es Gabriela Cuevas. Gracias, Gaby. Fernando Belaunzarán, transparencia y corrupción de Xóchitl Gálvez. Sí, estamos en el gobierno más corrupto de la historia. Decían que en 40 años los neoliberales se habían robado. Bueno, en 5 años López Obrador y sus gobiernos morenistas se pusieron a mano. Segalmex es el fraude más grande que se tenga memoria y registrado. ¿Y dónde está su titular? En la Secretaría de Gobernación, cobrando exactamente el mismo sueldo. Hemos visto cosas escandalosas. Un tal Amílcar Olán, amigo de los hijos del presidente, tiene contratos en todos lados. Y hay grabaciones y contratos donde se ve perfectamente el tráfico de influencias. El tianguis digital de Claudia Sheinbaum es un fraude. No se pueden ver ahí los contratos. Esta es una ciudad opaca y corrupta. No se sabe dónde sacó toda su precampaña. Vimos cómo llenó de espectaculares y bardas desde hace 2 años y no se sabe dónde lo pagó, pero de cualquier manera sería corrupción. Si es desviación del erario, si es pagos por favores de empresarios o si es el crimen organizado, de cualquier manera es corrupción. Y en lo de Xóchitl con el INAI y otras empresas, no hay una sola ilegalidad. Todo fue por adjudicación directa. No fue por adjudicación directa, fue por competencia de contratos. No, fue invitación a tres, ya lo probamos ayer. No, ya está. Invitación a tres, donde 2 de ella. Gracias, Fer. Gracias, Gaby Cuevas. Vamos con Gibran Ramírez de MC, Jorge Álvarez Maínez. ¿Qué hacer para el combate a la corrupción y para un gobierno más transparente? Desgraciadamente, la transparencia y la corrupción no tienen una relación inversa. No siempre más transparencia quiere decir menos corrupción. Y tampoco los organismos anticorrupción han sido los más eficaces en el mundo para combatir y acabar con la corrupción. De manera más o menos contraintuitiva, quienes suelen acabar con la corrupción son las policías que investigan crímenes que en algún momento llegan a dar con la política y con la política mafiosa y con las grandes tramas de corrupción. Eso habría pasado, digamos, si se hubieran estudiado a fondo algunos de los casos más escandalosos de financiamiento ilícito del PAN o de Morena. Por ejemplo, el caso de Sergio Carmona, el huachicolero asesinado después del proceso electoral de 2021 y que se comprobó que aportó a las campañas de Cabeza de Vaca y también de Morena. Eso, la participación en elecciones, es la base de la corrupción posterior. Gracias, es Gibran Ramírez. Y cerramos con el último asunto, un tema que tiene que ver con seguridad, pero que no es solamente de seguridad, es el tema de la violencia contra las mujeres, el tema de mujeres, derechos de mujeres. Ahí metemos un poco también, si quieren, el asunto de grupos vulnerables. Y comenzamos contigo, Gaby Cuevas, representante de Claudia Sheinbaum. El primer punto, sin duda, tiene que ver con la protección a las mujeres y con la procuración de justicia. Y en ese sentido, uno de los temas más urgentes va a ser emprender, y ya lo anunció Claudia, una serie de reformas legales para que se pueda combatir a fondo y erradicar para siempre cualquier expresión de violencia contra las mujeres, desde luego incluido este tema del feminicidio. Aquí también hay que decirlo con todas sus letras. Mientras Xóchitl fue jefa delegacional en Miguel Hidalgo,
los homicidios en solo un año crecieron 88%. Ese es el tipo de importancia que le da Xóchitl a que vivamos seguros. Y por supuesto, yo aquí quisiera abonar también a otra de los temas que, ya que estamos hablando de algo que claramente tiene que ver con la seguridad y con la justicia, también se le olvidó a Xóchitl platicarnos por qué no cumplió su palabra al Colegio Salesiano. Ella dijo que les iba a donar su departamento si no concluía su mandato en Miguel Hidalgo. Y no solo eso, no solo se lo dio al Salesiano, sino que se lo vendió a la sobrina de Margarita Zavala. Gracias Gaby Cuevas, representante de Claudia Sheinbaum. Fernando Belaunzarán, sí, en efecto, de Xóchitl Gálvez. En efecto, Xóchitl Gálvez vendió el departamento y le dio el dinero a los salesianos, como está en video, ¿no? Y además, ellos quieren destruir al INAI porque les molesta la transparencia. No hay ningún problema en que el INAI dé contratos a una empresa que se dedica a eso. Xóchitl es empresaria, fue mujer indígena y llegó a ser empresaria precisamente por un acto de esfuerzo, y ojalá todos tengan la posibilidad de, viniendo a esa situación, llegar a hacerlo, y es algo que me parece que debiéramos todos valorar. El caso de los feminicidios, Claudia Sheinbaum, fue un fracaso rotundo. Nunca había habido tantos feminicidios en la Ciudad de México, nunca había habido tanta impunidad. En 2022 no hubo una sola sentencia en la Ciudad de México por los feminicidios. Se ha confrontado con las mujeres feministas y con los colectivos. Les pusieron una barda completa en el Palacio Nacional y las han tratado como delincuentes. Hay que ver a las colectivas feministas cómo que están enojadas con Claudia Sheinbaum y la traición que hizo a la cuestiones de género. Y lo que hay que hacer es una sociedad, por supuesto, incluyente acá, aunque no toda crítica es violencia de género. Gracias, es Fernando Belaunzarán. Y vámonos ahora con Gibran Ramírez. Contigo cerramos, Gibran. Tema de mujeres, grupos vulnerables, también fue lo que se trató en el debate. ¿Qué propone Jorge Álvarez Maínez? ¿Qué hay en Movimiento Ciudadano sobre este asunto? Primero, los dos tienen razón sobre lo que dicen del otro. En eso no tengo ninguna duda en sus ataques. Después, una precisión para Fer. Cuando uno nace indígena, uno no se lo quita volviéndose empresario. No es porque fue indígena y llegó a ser empresario. A lo mejor me expresé mal, pero es una empresaria indígena. Respetamos el tiempo de Gibran. Después, diría primero ir a visitar a los olvidados, a las personas discapacitadas de las áreas urbanas y rurales, dentro y fuera de las escuelas, para empezar a construir ciudades incluyentes. Eso no lo hemos hecho, incluyentes para las personas con discapacidad y para las niñas y los niños. Son ciudades más chaparritas de algún modo. Después, en materia de violencia contra las mujeres, son dos cosas principalmente. Una, hacer un sistema de acompañamiento al proceso de denuncia de las mujeres. Muchas no pueden ir porque tienen trabajo. Dos, que el Estado... Yo le quité 5 segundos. Que el Estado garantice la cobranza de los deudores alimentarios, que le ponga el dinero a las mujeres y que ellos se encarguen de perseguir a los papás, no al revés. Entonces, bueno, cerramos con un mensaje para la gente que nos está viendo. ¿Y por qué son la mejor opción? Gaby Cuevas. ¿Qué cámara me toca? Perdón. Adelante, en la 3. En la 2. El próximo 2 de junio vamos a elegir a la primera mujer presidenta de nuestro país. Pero es una decisión importante. De un lado tenemos a Claudia Sheinbaum, una mujer preparada académicamente, con experiencia de gobierno, con resultados probados y hasta reconocidos. Una mujer que hoy tiene cómo demostrar el origen de su patrimonio. No alguien que bajo el cobijo de decir se volvió empresaria, utilizó el poder público en Miguel Hidalgo para hacerse de contratos en el INAI, en el INE, en el Senacica. Y es mentira, no fue por licitación, fue por una invitación donde participaron 2 empresas de Xóchitl, cosa que es completamente ilegal. Era Xóchitl contra Xóchitl para que Xóchitl gane. Eso es ilegal y pueden revisarlo en toda nuestra legislación. El gobierno de Claudia Sheinbaum será un gobierno de una mujer para las mujeres. Ahí quiero invitarlos a que revisen las propuestas decididas a trabajar desde los 40 semanas del embarazo, los primeros días para la primera infancia. Una mujer comprometida con erradicar el feminicidio y todas las formas de discriminación y violencia contra las mujeres. Una mujer que ya demostró que la Ciudad de México pudo salir adelante después de la pandemia, que hoy recibe 1 de cada 4 dólares o pesos, si lo traducimos, en inversión extranjera directa que llega al país. Una mujer que ha demostrado que puede desarrollar hasta las zonas más vulnerables en la Ciudad de México, y a partir del 2 de junio
empezaríamos el trabajo para construir el segundo piso Gracias. de la transformación de nuestro país. Gracias, Gaby Cuevas. Fernando Belanzarán. Mira, lo que no dice Gaby Cuevas es que solo el 5% de los ingresos de las compañías o de los contratos de las compañías de Xóchitl Gálvez son con el sector público. El 95% restante es con el sector privado y es perfectamente acá. Ojalá todas las empresas fueran así, no como la de los hijos y parientes de los Pero hijos ya del presidente reconociste que están... entonces que sí trae 5%. No, sus son businesses con el gobierno. perfectamente legales. Y me regresas 10 segundos. Son perfectamente legales y están así. Lo que sí le doy la razón a Gaby es que estás diciendo entre si es el pasado o es el futuro. Es el pasado del México del siglo pasado donde una sola persona decidía por todos. El del hiperpresidencialismo autoritario y corrupto que está regresando en este momento y que lo quieren hacer estructural. Tú vas a decidir si quieres democracia o quieres autoritarismo, si quieres Estado de Derecho o quieres narcoestado, porque los criminales están más poderosos que nunca. Solamente los hijos del presidente o el crimen organizado pueden decir que están mejor que en 2018. Este país, la verdad es que no va bien, la desigualdad y la injusticia ha crecido tremendamente. Simplemente decir que hay 50 millones de mexicanos sin servicios médicos acá es un fracaso total. La educación es mediocre, atrasada, adoctrinante. Podemos hacer un mejor país en donde quepamos todos. La gran diferencia es si en este país cabemos todos. Yo, en mi país, sí caben los de Morena, porque este es un trabajo colectivo. El tema es si queremos un país para todos o un país que controle y regentee solamente una secta. Fernando Belanzarán, muchas gracias. Cerramos contigo, Gibran Ramírez. El país no va bien y por eso tenemos que ponernos serios, no ponernos a aventarnos piedras a conveniencia electoral y cuando todo mundo tiene responsabilidad en cómo va el país. Al PRIAN usted ya lo conoce y no quiere volver a lo mismo. Pero en Morena debe decirse que Claudia Sheinbaum no es la continuidad de lo bueno que tenga López Obrador. Sheinbaum es la continuidad de Cuitláhuac, el de Veracruz, de Cuauhtémoc Blanco, el de Morelos, de Rubén Rocha en Sinaloa y su alianza criminal, su ataque a la universidad pública, de Laida Sansores y cómo pone a las mujeres policías a merced del abuso sexual en operativos y las manda sin armas. Claudia Sheinbaum es la continuidad de eso, del gobierno inútil en Michoacán, de Alfredo Ramírez Bedoya. Todos esos males se juntan, se forman y ponen su poder para seguir ahí sin reivindicaciones sociales. Tenemos que buscar algo nuevo. Nosotros lo que proponemos es un diálogo nacional que vea por el futuro. Ya Claudia y Xóchitl no van a vivir el país que siembren. Son dos señoras de 60 años. Pero el 60% de este país y de los electores tenemos menos de 40 años. Ese país no quieren que se vea representado y ese país va a ser el de tus hijos y el de los míos. Yo tengo uno de 3 y uno de 1. Por eso tenemos que hablar de los próximos 30 o 40 años. En 2050, será un país de viejos. Vamos cuidando a los niños, no solo a los adultos mayores porque dan votos. Muy bien. Gracias, Gibran Ramírez. Gracias a todos. Gracias, Gaby. Gracias, Fer. Gracias, Gibran. Mexicanos, esto ha sido todo por hoy. Si les gustó la información, les pido su apoyo con un like y una suscripción al canal para llegar a más mexicanos. Recordemos que en esta transformación más ayuda el que nos turba.